Pues si os parece, pasamos a un temita breve que tenemos antes de hacer la desconexión para la gente de la radio, que yo creo que esto da tiempo a contarlo en los 5 minutillos que nos quedan. Bueno, eso depende de si queréis, si tenéis muchas preguntas vosotros o no. El contar lo que se ha descubierto se cuenta en 2 minutos, básicamente, porque es un descubrimiento de paleoantropología que ha surgido en los yacimientos de Atapuerca, en España, en Burgos. Es un yacimiento, los que les gusta la antropología lo conocerán. Es un yacimiento que está dejando muchos restos, sobre todo de humanos antiguos en Europa. Nos estamos dando cuenta de que los humanos, digamos, humanos definidos como género Homo en el continente europeo más antiguos están apareciendo en general en España y muy en especial muchos en Atapuerca. Y en uno de los yacimientos de esa zona, que es, a ver si que lo diga bien, la cima del elefante, ¿de acuerdo? En ese yacimiento ha aparecido una mandíbula parcial, donde una mandíbula parcial es muy poquito, es un poquito del hueso donde están los dientes de la parte superior de la mandíbula. No están los dientes, están los agujeros para poner los dientes, pero no los propios dientes. Y un poquito de ese hueso subiendo para arriba de la mejilla. Muy poquito más que eso. Es muy poco, pero es suficiente para detectar ciertas cosas y tratar de ver, pues este hueso se parecía más a un neandertal o se parecía más a un Homo sapiens. ¿A qué se parece exactamente? Y sobre todo lo relevante de este resto es que ha aparecido en un estrato que en principio es muy antiguo. Esta misma Sima dio también una mandíbula hace ahora 15 años ya, en el año 2007. Esa mandíbula se dató en alrededor de hace 1,2 millones de años y este estrato en el que han encontrado esta otra está 2 metros más abajo que esa. Con lo cual, en principio, y a falta de hacer un análisis mucho más detallado, desde luego, debería ser más antiguo. Y ese análisis ya se está haciendo. Ya han dicho los encargados de todo esto que están utilizando pues, métodos de radioisótopos y de luminiscencia, de todo lo que pueden hacer para datarlo lo mejor posible, pero una especie de primera datación un poco naif nos daría una antigüedad de alrededor de 1,4 millones de años y eso la convertiría en la que probablemente sería el resto humano más antiguo del continente europeo porque como los humanos venimos de África, en África tenemos restos humanos de varios millones de años, incluso en Asia tenemos restos humanos a partir de 1,8 millones de años, pero en Europa tardaron más en llegar, lo cual hace pensar que al menos esos primeros humanos, que eran Homo erectus o algo similar a aquello, no sabían cruzar el estrecho de Gibraltar y que tuvieron que dar toda la vuelta, tuvieron que salir por la parte de Egipto y entrar en Europa por lo que ahora es Turquía, Grecia o rodeando el Mar Negro, ¿no? Entonces, bueno, este resto de 1,4 millones de años se convierte, si se confirma, en el resto humano más antiguo de Europa y encima es un resto del cráneo, lo cual está muy bien, porque quiero decir, los paleontólogos y los paleoantropólogos en general son expertos en sacar mucha información de casi cualquier resto, ¿no? Información que no esperaríamos, del tipo, en la falange tiene una pequeña cresta y esa cresta es típica de esta rama del árbol del género Homo, tal y cual. Cosas muy pequeñitas, se puede sacar mucha información, pero hay mucha más información en general en los huesos del cráneo que en el resto. Los cráneos cambian de forma muy significativa y tienen muchas de estas pequeñas pistas, ¿no? Entonces, ellos ya están mirando esas pequeñas pistas que aparecen ahí y lo que dicen en un análisis muy, muy preliminar. Y ya os digo, esto es una nota de prensa. Esto es nota de prensa y declaraciones de los antropólogos de Atapuerca. Dicen cosas del tipo, a ver, dejadme que busque las declaraciones exactas. Eh, lo que observan en este pequeño resto de un cráneo no es moderno, pero tampoco tiene aspecto de Homo erectus, que en principio Homo erectus sería la especie principal que esperaríamos en esa etapa, en ese momento, en hace 1,4 millones de años. O al menos no Homo erectus en sentido clásico, el tipo de Homo erectus que se encuentra en África, que se llama Homo ergaster, o el tipo de Homo erectus que se encuentra en Indonesia y que es muy posterior y que es de hace 100.000 años. Pero es que Homo erectus es una especie que vivió muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, lo que dicen es, no sabemos muy bien dónde ubicarla. Esta otra mandíbula que se encontró hace 15 años, en 2007, ya no supimos dónde ubicarla. Se ubicó como cierta especie del género Homo. Eso es lo que se suele poner Homo SP punto. SP punto significa no sabemos la especie. Podemos decir que es género Homo, pero no sabemos más. Y esta otra mandíbula, pues vamos a ver si somos capaces de ubicarla. Pero es posible que perteneciese a esta especie que no hemos sido capaces de identificar, ¿no? Y claro, la pregunta es, ¿cuál es esa especie?
Si es un Homo erectus que ha dado toda la vuelta al Mediterráneo y ha venido aquí, si es, bueno, ya sabéis que además en Atapuerca hace 25 años se defiende que hay una especie llamada Homo antecessor. Hay algunos antropólogos, sobre todo del mundo anglosajón, que están un poco en contra de esta identificación y que dicen que lo que nosotros llamamos Homo antecessor en realidad es Homo heidelbergensis. Y por lo tanto, saber a qué especie podría pertenecer estos restos es interesante, ¿no? A nivel de distinguir si realmente hay una rama que podamos llamar Homo antecessor o si esto funciona de otra manera. No sé, yo creo que es un hallazgo muy interesante. No se ha publicado nada todavía. Supongo que tardará seguramente más de un año en publicarse, porque esto se acaba de descubrir pues hace unos días. Se ha descubierto hace 3 semanas prácticamente, con lo que tardará, esto no lo veremos hasta 2023, probablemente final de 2023, pero vamos a ver lo que se saca de esto. A mí que me gusta mucho la antropología, me parece que es muy interesante, ¿no? Esto, sobre todo, el ir tirando para atrás la presencia humana en Europa, ¿no? Y incluso aunque se identificara como Homo erectus y que dijéramos esto no es Homo antecessor, ni heidelbergensis, ni ninguna de estas cosas más modernas, entre comillas, que parece que son más emocionantes porque las cosas modernas están más cerca de nosotros, pues incluso aunque se identificara como Homo erectus, yo creo que es interesante porque nos viene a decir el largo recorrido que tuvo esa especie, ¿no? Que salió de África hace 2 millones de años, que la vemos en Georgia hace 1,8, que se va por Asia, sobre todo por la costa sur de Asia, y que a lo mejor también dio la vuelta y llegó aquí a Europa. Esto es básicamente el descubrimiento. A mí me parece muy chulo, como me gusta mucho este asunto, lo he querido comentar. No sé si tenéis comentarios o si a lo mejor los dejamos para después de la pausa, para así que la gente de la radio pueda irse a hacer sus cosas, ¿no? Que también tengan otras cosas que hacer. Un comentario muy rápido. Esto ha sido la gran noticia de esta semana, ¿no? La gente de Atapuerca hace una movida mediática increíble. Esto va a ser portada de la revista Nature con seguridad a finales del año que viene cuando se publique. Y la cuestión clave es que, aunque acabe como portada en Nature, hay que ser de nuevo abogado del diablo. Este tipo de restos pueden estar deformados, pueden tener muchas... Es muy difícil. Es un resto muy, muy frágil, extremadamente difícil de colocar bien, entonces tiene rasgos comunes a 2 especies, podría ser una cosa intermedia, pero eso del eslabón perdido le encanta a todos los que trabajan en este tipo de cosas, pero hay que tener mucho, mucho cuidado con estos eslabones perdidos. Sí, quizá solamente para enfatizar esto, que ya lo dijo un poco Alberto antes, ¿no? Estaría bueno si googlean la foto y ven cuando uno dice un pedacito de mandíbula, porque ahí uno dimensiona, uno piensa, bueno, encontrar una mandíbula y es como los dinosaurios también, ¿no? Uno dice que tenés todo ese dinosaurio y sabés cómo se mueve y todo, pero después encontrar lo que verdaderamente tienen de eso es un pedacito de hueso. Esa extrapolación es a veces hasta graciosa para alguien que no es experto como yo. Uno mira lo que en efecto encontraron y dice, estás haciendo una historia, pero... Sí, a ver, quiero decir, es el ojo del no experto, le pasan estas cosas, ¿no? Lo fascinante que resulta ver lo que se puede sacar de muy poco, ¿no? Tú ves esto y dices, ostras, pero si está súper erosionado, pero si no tiene prácticamente rasgos que yo pueda distinguir al ojo desnudo, pero para el ojo de un experto esto sí que tiene cosas, ¿no? Seguimos comentando este fragmento de mandíbula que se ha encontrado en Atapuerca. Yo solo quería decir al respecto un par de cosillas. La primera, que efectivamente que los oyentes busquen la imagen y lo vean y se van a dar cuenta de una cosa, que es que en el propio fósil se aprecia la porosidad del hueso, ¿no? Y los científicos de la excavación lo han descrito como un fósil bastante frágil. O sea que hay que tener cuidado también a la hora de manipularlo. Vamos a ver qué tipo de pruebas se le podrán hacer y cuáles a lo mejor es demasiado arriesgado hacerle. Entonces veremos, como decía Francis, exactamente a dónde llevará esto y qué certidumbre habrá en los resultados, ¿no? Porque efectivamente es un fósil un poquito frágil. Sí, porque además ha aparecido un diente y sabéis que en la dentina, en los dientes suele ser mejor para buscar ADN. Sí. Pero el problema es que este diente está dañado, está bastante fragmentado. Sí. Entonces no saben si van a poder usarlo para investigar. Entonces el diente lo tienen un poquito aparte porque como posible. Entonces habrá que esperar en los meses siguientes a que lleven la pieza al laboratorio, investiguen y a que salga el estudio. En cualquier caso, ADN de 1,4 millones de años, si se confirma muy complicado. Esa datación, difícil, ¿eh? Pues quiero decir, muy complicado. Restos seguro, pero ADN suficiente como para reconstruir algo identificable, veremos. Ahí se suele usar proteínas.
que aguantan más. Sí. Y es posible que en la dentina haya también algunas proteínas que permitan hacer algún tipo de identificación genética. De comparación, sí. Y de Homo antecesor sí que se hizo. Esto sería un poco más antiguo incluso que Homo antecesor. Se hizo con proteínas, quiero decir. Bueno, vamos a ver lo que pueden sacar. Ojalá. Desde luego sería muy interesante. Y otro comentario que quería hacer es que en muchos periódicos la gente que siga las secciones de ciencia lo habrá visto como la cara del europeo más antiguo. Se pone mucho énfasis como que es la cara. Yo ya he dicho antes que parte del motivo es que los huesos del cráneo contienen mucha información y por lo tanto eso es muy interesante, pero también es verdad que una de las preguntas abiertas en paleoantropología es ¿cuándo y de qué forma los rasgos que forman la cara del Homo sapiens moderno aparecieron? Porque lo que vemos en muchas especies, y cuanto más especies de Homo descubrimos, es que la mayor parte de las especies tienen rasgos antiguos y rasgos que llamaríamos modernos, a pesar de que algunas son especies antiguas, ¿no? Como por ejemplo Homo naledi. Homo naledi tenía unas manos súper modernas, entre comillas, lo cual nos viene a decir que esta idea naif de que las especies evolucionan desde especies más arcaicas, que tienen todo características arcaicas, a especies modernas que tienen todo características modernas, pues no es demasiado real. Que más bien lo que ocurre es que van apareciendo características, algunas se fijan, otras pueden aparecer y desaparecer y luego reaparecer. Entonces, hay todo un debate abierto acerca de cuándo el rostro del género Homo se va haciendo más, digamos, similar al nuestro. En lugar de utilizar la palabra moderno, digamos, similar al que tiene Homo sapiens sapiens, ¿no? Que tiene una serie de características distintivas. Por ejemplo, es un rostro muy plano. Nuestro rostro es particularmente plano, no tenemos la barbilla demasiado salida, nuestro cráneo es como muy bulboso, ¿no? Es una especie de esfera que hay encima de la cara. Son toda una serie de características que no se sabe muy bien ni cuándo empiezan a aparecer, ni de qué forma se fijan. Si aparecen en algunas especies unas, en otras especies otras, cuándo se fijan todo esto. Entonces, bueno, este hueso, a pesar de ser muy fragmentario, podría contener algo de información en esa dirección. Hombre, yo creo que muchísima información no tendrá. O sea, porque es un fragmento muy pequeñín, ¿no? Pero algo de información podría tener, ¿no? Sí, pues fíjate, los restos que encontraron en 2007 ya llamaron la atención sobre este tema porque mostraban el mentón. Y el mentón es una característica muy moderna. Y claro, cuando se encontraron que aquel ser humano, y eso que el resto encontrado era igual, era un trocito minúsculo, sí. Que aquel ser humano tenía mentón, fue como una revolución, ¿no? Y en este caso, que es esta zona de aquí y el pómulo, claro, tienes eso mismo, tienes mentón y tienes pómulo y dices, espérate, que estos rasgos son muy modernos. Mentón creo que no tenemos. ¿Mentón en este no caso. hay? Es mandíbula superior. Pómulo. Es mandíbula superior. Sí. Eso es el pómulo, es el pómulo. Sí, pero pues tienes el pómulo. O sea, quiero decir, claro, cuando explicamos en divulgación qué es lo que es la cara humana moderna, pues decimos es plana, el cráneo bulboso, o sea, como cosas súper generales, ¿no? Pero luego, en realidad, los que trabajan en esto conocen un montón de pequeños detallitos. Yo he navegado un poco, he buscado algún paper y decían cosas del tipo el hueso cigomático, que es el hueso de la mejilla, lo que solemos llamar el hueso de la mejilla, que aquí está y aquí se ve. El hueso cigomático moderno es relativamente horizontal y forma un ángulo de 90 grados con lo que podríamos llamar la mitad de la cara. O sea, hay toda una serie de características finísimas, que sí se pueden analizar incluso en un resto tan pequeño y tan fragmentario como este. Con lo que, bueno, algo vamos a sacar, segurísimo. De hecho, están en la zona donde, no sé si habéis comentado, la zona donde están excavando está justo en la entrada y es una zona donde se sabe que hay bastante tránsito. Se han encontrado muchos elementos, entonces tránsito de hace 1 millón y pico de años, ¿no? ¿Quieres decir? Efectivamente. A lo largo es donde cada vez que excavan donde encuentran más cosas, porque claro, a la entrada siempre ha habido tránsito animal, vegetales que entran por el viento, o sea, entran cosas. Entonces ahí sabes que es interesante excavar porque vas a encontrar más información, más elementos. Y sé que siguen investigando esa zona, entonces es posible que aparezcan más cositas. Vamos a darles tiempo. Pues sí, muy interesante. Yo creo que es no es la única noticia de paleoantropología de la semana. Ha habido otra, pero que ya no la podíamos meter porque tenemos demasiadas cosas, sobre el hombre del ciervo rojo, que es unos restos aparecidos en China. Pero bueno, eso ya lo contaremos en otro programa. También muy interesante. Sí.
Me gusta el título. Sí, es que, claro, es que es la típica, es el típico nombre oriental que les gusta mucho. O sea, es una cueva en la que aparecía un tipo de ciervo al que le llamaron ciervo rojo y, pues bueno, por asociación, pues el hombre del ciervo rojo, ¿no? Un nombre muy oriental, creo yo.